La tierra tiembla. Un rugido metálico corta el aire y el cielo se oscurece con humo. En un solo segundo, cientos de cuerpos desaparecen en un estallido que parece venir del infierno. Era 1916 y el campo de batalla del Somme se había convertido en el lugar más peligroso del planeta. Más de 1 millón de proyectiles fueron disparados antes de que un solo soldado avanzara. Los cañones no solo abrían la tierra, abrían una nueva era. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Cómo llegó el ser humano a crear una máquina capaz de alterar el curso de la historia con cada disparo? Esa respuesta se forjó entre el humo, el acero y el miedo. Esta es la historia de la artillería, la criatura más letal que nació en la Primera Guerra Mundial. Pero antes de seguir, dale like y suscríbete. Más que un cuento, revela los secretos ocultos de la historia, los mitos y los hechos que el tiempo intentó borrar. Ahora sí, comencemos. La artillería no nació en la guerra, nació en la mente. Desde los primeros cañones de pólvora negra del siglo XIV, la humanidad comprendió que el fuego podía ser moldeado. Pero fue con la Revolución Industrial cuando la idea se transformó en monstruo. A finales del siglo XIX, los talleres de Europa ya no producían simples armas, sino sistemas de destrucción capaces de arrasar kilómetros enteros. Alemania, Francia y el Imperio Británico competían en silencio por un nuevo poder, el poder de la precisión y el alcance. La Gran Guerra, como luego sería llamada, estalló en el verano de 1914, y la artillería, que había dormido en arsenales y fábricas, despertó como una bestia hambrienta. El frente occidental se convirtió en su hábitat natural, una franja de tierra que se extendía desde el Mar del Norte hasta Suiza, cubierta de barro, trincheras y miedo. Cada ejército buscaba domesticarla, pero nadie podía controlarla por completo. Los primeros bombardeos demostraron que la artillería no era solo un apoyo táctico, era la verdadera protagonista. Sus rugidos marcaban el ritmo del combate, su humo cubría el amanecer y su eco quedaba grabado en la memoria de cada soldado. A partir de 1915, el conflicto se transformó en una guerra de desgaste. Las trincheras se extendían por cientos de kilómetros y avanzar un solo metro podía costar miles de vidas. Era el terreno perfecto para la artillería. Los ejércitos comenzaron a diseñar estrategias completas alrededor de sus cañones. En Alemania, el legendario cañón Dicke Bertha o Gran Bertha fue concebido como una diosa de la destrucción. Pesaba más de 40 toneladas y podía lanzar proyectiles de casi 1 tonelada a más de 10 kilómetros de distancia. Su sonido era tan profundo que, según los testigos, se sentía en el pecho antes de escucharse. En Francia, los cañones de 75 milímetros se convirtieron en símbolo de orgullo nacional. Rápidos, precisos y capaces de mantener un fuego constante sobre las posiciones enemigas. La artillería ya no era una herramienta, era una civilización dentro del conflicto. Los observadores de campo, los telémetros, los mapas de coordenadas y los cálculos matemáticos creaban una red invisible que hacía posible el bombardeo sincronizado. Y mientras los hombres en tierra esperaban la orden de avanzar, los cañones hablaban primero. Durante la batalla de Verdún, en 1916, más de 60 millones de proyectiles fueron disparados. 60 millones. El ruido era tan constante que los soldados perdían la audición temporalmente o enloquecían. El suelo se movía como si estuviera vivo, y la lluvia de acero caía día y noche sin descanso. La artillería era cada vez más precisa, pero también más insaciable. Para alimentarla, la industria se transformó por completo. Las fábricas trabajaban 24 horas al día, los trenes cargaban toneladas de obuses y las minas de carbón ardían sin pausa. En cada proyectil había el esfuerzo de cientos de manos,
Y en cada explosión, la destrucción del trabajo humano, la tecnología avanzaba al mismo ritmo que el horror. Los alemanes desarrollaron los primeros cañones de largo alcance que podían bombardear París desde más de 120 kilómetros. Los británicos experimentaban con proyectiles de gas, buscando saturar el aire antes de que el enemigo pudiera responder. La artillería había aprendido a matar sin ver. Desde los cielos, los observadores en globos cautivos y aviones biplanos corregían el fuego, señalando los impactos con bengalas y espejos. Era una danza entre precisión y locura, y aún así, en cada ejército persistía una ilusión. Creían que más fuego significaba más victorias, pero lo que realmente conseguían era más muerte. El 1 de julio de 1916 comenzó el infierno. Durante 7 días, la artillería británica disparó más de 1,5 millones de proyectiles sobre las posiciones alemanas en el Somme. Creyeron que nada podría sobrevivir a ese bombardeo. Pero cuando la infantería avanzó, las ametralladoras enemigas estaban intactas. El fuego de artillería había destrozado el terreno, cortado los cables de comunicación y enterrado a los propios soldados en cráteres de lodo. Los hombres caían uno tras otro y los oficiales no podían ver ni ordenar nada. El día terminó con casi 60.000 bajas británicas. El sonido de los cañones no cesó por meses. La tierra se volvió irreconocible. El paisaje era una mezcla de barro, madera y cuerpos. La artillería había demostrado su poder, pero también su indiferencia. En el Somme nació un nuevo tipo de miedo, el miedo al sonido. Los veteranos recordaban los bombardeos incluso décadas después, despertando sobresaltados por el eco imaginario de una explosión. Los ejércitos comprendieron que no bastaba con disparar más, había que disparar mejor. Nació entonces la Barrage Roulant, una cortina de fuego móvil que avanzaba frente a la infantería. Cada disparo caía unos metros por delante de los soldados, protegiéndolos mientras se movían. Era una coreografía mortal. Si el fuego era demasiado lento, los hombres morían. Si era demasiado rápido, quedaban expuestos. Coordinarla requería relojes sincronizados, comunicación y precisión absoluta. La artillería de contrabatería también surgió. Cañones que no atacaban soldados, sino otros cañones. El objetivo era silenciar al enemigo antes de que pudiera responder. Los avances en sonido y geolocalización permitieron calcular el punto exacto desde donde disparaba el adversario. Por primera vez, el sonido se convirtió en arma matemática. Pero mientras la técnica se perfeccionaba, el espíritu humano se desmoronaba. Cada batalla era una sinfonía de destrucción, donde los cañones marcaban el compás. El arte de la guerra se había convertido en ingeniería pura, y sin saberlo, el ser humano se preparaba para el siguiente paso, la mecanización total del siglo XX. Cuando terminó la guerra en 1918, Europa era un cementerio. Más de 10 millones de muertos y la mayoría había caído bajo el fuego de artillería. Los campos, los pueblos y las ciudades estaban cubiertos de cráteres. La bestia de acero había cumplido su propósito y había dejado al continente desangrado. Los tratados de posguerra intentaron limitar su uso, pero ya era demasiado tarde. La artillería había cambiado la mentalidad militar para siempre. El mundo entendió que el futuro de la guerra estaría en la distancia, en el poder de destruir sin mirar a los ojos del enemigo. La artillería fue el preludio de algo aún más grande, más devastador. Los bombardeos aéreos, los cohetes, las armas nucleares. Lo que comenzó como un cañón terminó como un símbolo del fin del humanismo. La máquina había superado al hombre. Hoy, más de un siglo después, los campos de batalla del Somme y Verdún siguen marcados por los cráteres. Bajo la hierba
Todavía yacen miles de proyectiles sin explotar. Y cada vez que uno detona, la Tierra recuerda lo que fue capaz de crear el ser humano. La artillería no murió en 1918, solo cambió de forma. Sus descendientes son los misiles que hoy recorren el cielo, las explosiones que vemos en las noticias, las sombras que siguen midiendo el poder del mundo. La pregunta ahora es inevitable. ¿Creó el hombre la artillería o fue la artillería quien terminó creando al hombre moderno? El rugido no ha cesado, solo cambió de frecuencia. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.